Este último tema está destinado a lo que es la balanza de pagos. Veremos qué es, cómo es un documento contable, lo que contiene. En concreto veremos las tres subbalanzas que lo componen: la balanza por cuenta corriente, la balanza de capital, que es un poco más residual, y la balanza por cuenta financiera. También, como estaríamos hablando de un contexto de una economía abierta, una variable clave a la hora de esas relaciones comerciales o financieras con el exterior es el tipo de cambio. Así que recordaremos un poco por encima el concepto de tipo de cambio, cómo podemos encontrarnos un tipo de cambio nominal versus lo que es un tipo de cambio real, que está más relacionado con la competitividad real de las economías. También hablaremos de los dos tipos o sistemas de tipos de cambio: el flexible, donde se permite que el tipo de cambio nominal fluctúe; el fijo, donde se lleva a cabo una intervención por parte del Banco Central; y el que tenemos realmente en el caso de la Unión Europea, que es por bandas, es decir, dejamos que el tipo de cambio fluctúe, pero cuando rebasa una de las dos bandas, o la superior o la inferior, el Banco Central interviene. Por último, hablaremos también un poco de lo que ha sido el caso español. Bueno, realmente lo iremos viendo en cada uno de los grandes subgrupos, por ejemplo, la cuenta financiera, cuenta corriente, pues como ha sido para el caso de nuestra economía. Y básicamente será esto. Con esto concluiremos lo que es nuestra asignatura. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la balanza de pagos. En concreto, la balanza de pagos es un instrumento contable, es decir, en ella se van a contabilizar todas las relaciones comerciales que tiene un país con el exterior. De forma muy general se habla de que en ella aparecen los ingresos y los pagos. Ingresos, pues será toda aquella actividad o acción que supone una entrada de, podemos decir, moneda extranjera o divisa, mientras que pago será una salida de divisa. Digo que se dice de ella de forma general ingresos y pagos porque realmente los términos ingresos y pagos se utilizan en dos de las tres subcuentas que la forman. En concreto será para la cuenta corriente y la cuenta de capital. Porque en el caso de la cuenta financiera no se habla tanto de ingresos versus pagos, sino que se habla de variación de activos y variación de pasivos. En concreto, que diremos que una actividad supondrá un ingreso, o dicho de mejor forma, una entrada de capital, cuando ésta suponga, pues eso, que vienen fondos de fuera. Un ejemplo de ello podría ser una exportación de un bien. Cuando nosotros exportamos, estamos vendiendo un objeto a cambio de, lógicamente, dinero, así que es entrada de divisas. Otra operación que puede suponer un ingreso o una entrada, pues si lo otro era un ejemplo de la economía real, un ejemplo de la economía financiera sería cuando nosotros adquirimos un préstamo donde la gente que nos presta dichos fondos es del exterior. Solicitamos un préstamo a un banco alemán. Ten en cuenta que cuando solicitamos un préstamo, el año que se solicita el préstamo es una entrada de capital. Si por el contrario concedemos un préstamo o adquirimos, por ejemplo, una acción, sería otra forma. Si damos un préstamo, lógicamente, cuando damos el dinero ya es una salida, o si adquirimos una acción, cuando compramos una acción es un título, no deja de ser un cachito de papel que nos da derechos a pues cobrar dividendos, o incluso si tenemos muchas acciones poder formar parte de la toma de decisiones de la empresa. Es un derecho, ¿no? Pero cuando se adquiere ese activo, es a cambio de dinero, es una salida de capitales. En concreto, también podríamos decir que cada una de las cuentas que componen la balanza de pagos, se puede ver el saldo que tiene como la diferencia entre las entradas o ingresos menos la salida de capital, pagos. En sí, veremos que el saldo global de la balanza de pagos, y esto es importante, es cero. Siempre es cero. Eso no significa que el saldo de las subbalanzas pueda ser distinto de cero, como será de forma habitual.
Como os decía, son varias. Empezaremos con la de cuenta corriente. ¿Qué vamos a incluir ahí? Pues todas las operaciones que están vinculadas con la economía real, como por ejemplo la compra y venta de mercancías, la compra y venta de servicios. Así que aquí estarían las exportaciones de coches y las importaciones, por ejemplo, de cualquier otra cosa, maquinaria pesada de la industria textil o de la industria siderúrgica, servicios, cuando España ofrece un servicio que puede ser tanto financiero o un servicio turístico a agentes de fuera. También estarán las rentas de capital y rentas del trabajo. Es decir, si yo he trabajado durante un tiempo para el exterior, para un país de fuera, esas rentas que percibo de fuera estarían aquí dentro de la cuenta corriente como un ingreso. Si por el contrario estoy pagando a una persona que es del exterior, pues eso sería, lejos de ser un ingreso, sería un pago. Las del capital, pues las rentas del capital son los dividendos si tengo acciones o los intereses, si por ejemplo, intereses por decir de forma muy global, también serían los alquileres, ¿no? Que es una forma de ver los intereses. Si yo tengo un local o una empresa y lo alquilo, ese terreno o esa nave al exterior, eso supondrá una entrada de liquidez, de entrada de capitales. Luego estará la cuenta de capital. La cuenta de capital normalmente es muy pequeña, por eso se suele hacer la lectura conjunta. Se incluye dentro de la cuenta de capital, dentro de la cuenta corriente, lo que sería la cuenta de capital. Pero de forma más extensa, ¿qué es lo que incorpora esta cuenta de capital? Son todas las transferencias de capital. Son transferencias que, a diferencia de las transferencias corrientes, bueno, en ambos casos son transferencias sin contrapartida, es decir, puramente una transferencia. No había mencionado estas, perdonad. Estas transferencias corrientes son, por ejemplo, remesas, cuando, pues eso, tenemos un familiar que vive fuera, está ganando dinero y nos da esas rentas de capital. Pero no es porque nosotros estemos dando ese trabajo, por eso no entra dentro de las rentas del trabajo. Es un familiar el que está obteniendo ese trabajo, ya vive allí y a través de esas rentas corrientes, de esas remesas, pues se incrementarían las divisas en nuestra economía. También estarían, por ejemplo, los fondos que nos da la Unión Europea o nuestra aportación al presupuesto de la Unión Europea. Puede ser que en ocasiones nos salga a recibir, que porque somos un país relativamente pobre, ingresamos, o puede ser lo contrario, que estemos pagando más de lo que ingresamos por parte de la Unión Europea. Estas transferencias de capital, en cambio, no van a modificar la riqueza del país. Un ejemplo claro es la condonación de una deuda. Pues tenemos una deuda con la Unión Europea que nos la perdona. Dejamos de tener la deuda, pero no es que seamos más ricos, es que ya no tenemos esa deuda. En la cuenta de capital también se van a incluir toda la compra y venta de patentes y derechos de autor. Y como os he dicho, se leerá normalmente de forma conjunta, así que a veces podéis ver que se habla del saldo de la cuenta corriente en el que se ha incluido la cuenta de capital. Diremos que el saldo es positivo cuando los ingresos superen los pagos. ¿Vale? Así que ingresos menos pagos, si nos da un valor positivo, es que tenemos un superávit por cuenta corriente. De lo contrario, tendríamos un déficit por cuenta corriente. Por otro lado, tenemos la cuenta financiera. En ella, en lugar de hablar de ingresos y de pagos, hablaremos de variación neta de pasivos y de variación neta de activos. Tener en cuenta que los pasivos serán como los ingresos. Lo veremos más adelante. Y además tenéis una tabla donde aparece variación neta de pasivos, variación neta de activos. Y veréis que de hecho la columna de variación neta de pasivos, es la primera, es decir, se corresponde a la de ingresos. Igual que en la cuenta corriente aparece primero ingresos y luego pagos, en la financiera aparece variación neta de pasivos, variación neta de activos. De tal forma que el saldo, o sea, aquí el saldo es ingresos menos pagos en la cuenta corriente, dicho de forma muy global. En la cuenta financiera el saldo será variación neta de pasivos menos variación neta de activos. Los pasivos es una entrada de capital. ¿En qué sentido? Como os decía antes, pedir un crédito es
generarse una obligación de devolverlo. Es un pasivo, pero es un pasivo que me da dinero, que supone una entrada de liquidez. Mientras que un activo, que era, por ejemplo, conceder un préstamo, cuando yo soy el que concede el préstamo, yo tengo el derecho a cobrarlo, ¿no? Por eso tengo el activo, pero me ha supuesto un desembolso. He tenido que dar el préstamo. Es una salida. Así que los activos es una salida de capital, mientras que los pasivos son obligaciones porque tenemos la obligación de devolver algo que nos están dando. Es una entrada de capital. ¿Qué se incluye en la cuenta financiera? Bueno, básicamente son estos 4 elementos. Inversión directa, esto es cuando se adquiere directamente una empresa o un porcentaje muy elevado de una empresa. Compramos, o sea, hacemos una inversión financiera muy potente, tanto que tenemos poder para tomar decisiones dentro de la empresa. Inversión en cartera. Es cuando en lugar de comprar mucho de una empresa, queremos diversificar riesgos y en lugar de comprarme media Coca-Cola, compro un poco de Coca-Cola, compro un poco de 3M, compro un poco de Bayer, ¿no? De distintos lugares y pequeñas proporciones. De tal forma que si una de las industrias falla, pues no pasaría nada porque tengo las demás. Es inversión en cartera. Son pequeñas acciones. Otras inversiones, aquí meteremos todo lo que son pues créditos o que bien nos concedan o que nosotros concedamos al exterior, préstamos, todo ese tipo de actividad bancaria que se produce con el exterior. Y por último, variación de reservas. Se utiliza mucho porque va a moverse cuando surja alguna entrada o salida de capital, tanto en la cuenta corriente, cuenta de capital, como en la financiera. Veremos que se usa como, no siempre, pero en la mayoría de los casos va a ser la contrapartida de cada anotación. Tener en cuenta que la balanza de pagos, como instrumento contable, tiene anotaciones, cada operación se anota. Pero no se anota solo una vez. Lo que vamos a observar es que en la balanza de pagos cada operación se va a anotar 2 veces. En una con un signo y la siguiente vez que se anota será con el signo contrario. ¿Qué significa esto? ¿En qué se va a traducir? Que cuando sumemos todas las operaciones, como cada una de ellas aparece por duplicado, una con un signo, por ejemplo positivo, y luego la siguiente vez con el signo negativo, cuando sumemos todas las operaciones nos va a dar lo que decíamos, un saldo igual a 0. ¿Vale? De ahí viene, de que es una contabilidad doble. Y lo que conseguimos con ello es que siempre el saldo en la balanza de pagos de cualquier economía será 0 y por lo tanto del total de economías debe ser 0. Como a veces es difícil conseguirlo, porque es muy complejo y no es tan directo y no siempre la contrapartida es variación de reservas, pues normalmente en la realidad lo que se observa es que hay pequeñas alteraciones que hace que no dé 0. Pero incluso en ese caso se introduce una anotación extra que se llama omisión de errores y ahí se introduce todo el descuadre, ¿no? De tal forma que si lo sumamos todo, incluyendo esa subpartida, nos da 0. Así que por definición siempre será 0. La cuenta financiera quizás es la más compleja de entender, por eso quiero hablar un poquito más de ella. Veremos que su saldo, como decíamos, será la diferencia entre la variación neta de pasivos y la variación neta de activos. De tal forma que si es positivo tendremos un superávit en la cuenta financiera, mientras que si es negativo tendremos un déficit. Pero ¿qué son la variación neta de pasivos y variación neta de activos? Como decíamos, un pasivo va a suponer un ingreso, una entrada de capital. ¿Por qué? Porque un pasivo, en el fondo, lo que estamos haciendo es adquirir una obligación, son obligaciones. Es como si estuviéramos vendiendo activos españoles al exterior. ¿Qué sería un activo? Pues un derecho, ¿no? Así que cuando vendemos un activo, lo que pasamos a tener es una obligación. Un ejemplo de activo decíamos que podía ser un préstamo. Si nosotros adquirimos un préstamo, estamos adquiriendo una obligación. Está suponiendo esto una entrada de capital al país. A su vez es el equivalente a una venta de un activo. Claro, el activo, lo que estoy proporcionando es ese derecho
a que se cobre ese préstamo en el futuro. Otro agente está adquiriendo el activo de que yo le devuelva en el futuro lo que me ha prestado hoy. Supondrá, como decíamos, entrada de capital. Variación neta de activos. Es cuando lo que adquirimos no es un pasivo o una obligación, lo que adquirimos es un activo, un derecho. Si en lugar de recibir el préstamo lo concedemos nosotros, estamos adquiriendo el derecho de que se nos devuelva en el futuro y de que además se nos vayan pagando los intereses. Así que estamos adquiriendo un activo. Se dirá entonces que tendríamos una compra neta de activos. Cuando hablamos de neto, es cuando ya hemos descontado, o sea, sería de forma global, la variación de pasivos. Yo puedo tener un pasivo, adquirir un pasivo y luego podría incluso vender ese pasivo. Entonces se reduciría. Neto es cuando los que entran, la suma, lo que se añade nuevo, le descuento los que salen, los pasivos que ya no tengo. Igual con los activos, yo puedo comprar un activo y puedo venderlo, como una acción, ¿no? Yo puedo comprar una acción que es un activo, pero también la puedo vender. Así que cuando hablamos ya del resultado total es la variación neta. Lo que compro menos lo que he vendido en términos de activo. En pasivos es los pasivos que adquiero menos de los que me voy deshaciendo. La adquisición de un activo conlleva una salida de capital. Dentro de esa cuenta financiera veíamos que podían haber muchos tipos de operaciones. Yo he hablado de créditos o préstamos, eso serían otras inversiones. He hablado de acciones de forma puntual, eso sería inversión en cartera. Luego estaba la inversión directa, cuando se compraba un gran volumen de acciones o directamente una empresa. Y la última cuenta o subpartida que estaría dentro de esta cuenta financiera sería lo que son variaciones de reservas. Esta va a ser muy importante. ¿A qué nos referimos por reservas? Son las divisas, las monedas de las otras economías. Cuando tenemos una entrada de capital sería equivalente a que se incrementan nuestras reservas. En cambio, cuando nosotros vendemos, hay una salida de capital, sería una reducción de reservas. Por definición, las reservas siempre son activos, así que siempre estarían aquí, en variación neta de activos. A veces entrarán con el signo positivo porque estamos adquiriendo más capitales, se incrementan nuestras reservas, y otras veces estarán con el signo negativo porque salen. Pero como son activos, ya sean que entran o que salen, siempre estarán en variación de activos. Ahora vamos a ver la interpretación conjunta de esta relación que habíamos dicho que existía, en la cual el saldo de la balanza de pagos global es cero. Eso sería como el saldo de la balanza por cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta financiera, que como decíamos debe ser cero. Fijaros, la balanza por cuenta corriente de capital normalmente suele ir junta, ¿no? Su interpretación es conjunta. Si pasamos al otro lado, el saldo de la balanza por cuenta financiera, está con signo positivo, pasaría con signo negativo, tenemos esta relación que siempre se va a cumplir. Fijaros, esto sería si suponemos que el valor de estos saldos es mayor que cero, es decir, es positivo, habría un superávit en la cuenta corriente. Y fijaros, un superávit en la cuenta corriente implica que si esto es positivo, este lado de la expresión debe ser positivo. Como aquí hay un menos, para que esto sea positivo, esto también tiene que ser negativo. Menos con menos sería más. Por lo tanto, todo superávit por la cuenta corriente implica esto es negativo, así que un déficit en la cuenta financiera. ¿Pero qué significa un déficit en la cuenta financiera? Recordad que el saldo de la cuenta financiera es variación neta de pasivos menos variación neta de activos. Si esto es negativo, es porque los activos son mayores que los pasivos. Este elemento es mayor que este. ¿Y qué estaban los activos? Estarían pues todos esos activos que adquirimos, como cuando compramos una deuda o realizamos un préstamo, y también están las reservas, que es un tipo de activo, que son las divisas que entran dentro de la economía. En el fondo, ¿qué es lo que estaría pasando? Bueno, si recordáis, variación neta de activos, los activos de por sí, cuando adquirimos activos, adquirimos un derecho, pero pagamos por ese derecho. Así que lo que estamos haciendo es exportar capital, estamos dando dinero. O si nos piden un préstamo o un crédito,
otra economía exterior, estamos dando dinero. Así que es una salida de capital. Mientras que los pasivos son obligaciones, es cuando nos prestan dinero y en el futuro tenemos que devolverlo, tenemos esa obligación. Lo que estaría pasando ahora es que estamos exportando más capital del capital que está entrando. ¿Cómo es eso posible? Gracias a que estamos adquiriendo dinero de fuera, estamos exportando más de lo que importamos. Cuando exportamos más de lo que importamos, el saldo neto es una entrada de capital. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues podemos hacer que ese capital salga o conservarlo como activos. Sería una salida en general de capital donde tenemos más activos que pasivos. Por eso nuestra posición ante el mundo será una posición acreedora. Si por el contrario tuviéramos un déficit en la cuenta corriente, cuenta comercial, o eso implicaría un superávit en la financiera. Un superávit en la financiera significaría que la variación neta de pasivo es superior a la de activos. Variación, perdón, neta de pasivos es mayor a la variación neta de activos. Es decir, lo que estaríamos es adquiriendo obligaciones. Estaríamos importando más capital del que estamos exportando. En este caso, nuestra posición sería de deudora frente al mundo, frente al resto del mundo. ¿Vale? Esta es una interpretación muy interesante. Es una relación contable que siempre se da. Así que sabiendo la información de un lado, ya sabríamos deducir la del otro, la de la expresión. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo iríamos anotando en nuestra balanza de pagos distintas operaciones con el resto del mundo. Iremos una a una y veremos cómo, pues eso, cómo se colocan. No obstante, os digo, no lo vamos a hacer de la forma perfecta, porque, por ejemplo, tendremos exportaciones, lo suyo es que si esta es la balanza por cuenta corriente, que, bueno, la vamos a hacer de forma conjunta con la balanza de capital, todas las exportaciones estuviesen juntas, ¿no? Así que hubiese un concepto que se llamara exportaciones e ir añadiendo los correspondientes importes. Otro que fuera importaciones. Uno para bienes, otro para servicios, así que debería estar como todo más agrupado. No obstante, lo vamos a hacer de otra forma, vamos a ir operación por operación y vamos a ir anotando de forma lineal. Vosotros de cara a hacer ejercicios o de cara al examen lo haréis exactamente igual a como lo vamos a hacer ahora. Bueno, el primer caso es que tenemos una exportación que realizamos hacia afuera. En concreto creo que son 2 coches por un importe de 1000... da igual, euros que dólar, porque en este caso se está poniendo un tipo de cambio de 1. 1 euro es igual a $1. Siempre vamos a fijar ese tipo de cambio para simplificarlo todo. Y así que lo complicado sería cómo poner en cada uno de los conceptos, que es lo que nos interesa. Bueno, eso es una exportación, así que pondríamos exportación, yo voy a poner la X por motivos de espacio, vosotros tenéis que poner una exportación. Como es una exportación, es una entrada de capitales, es un ingreso de 1000 unidades monetarias. A su vez nos dicen que parte de este ingreso se ha pagado en efectivo y la otra parte se ha financiado. Es decir, ahora tenemos una partida, vamos a ver la contrapartida, porque cada operación siempre aparece 2 veces. En concreto son los pagos, la forma en la que vamos a ver esa segunda parte. Cuando nos dicen que parte se paga en efectivo, eso significa que nuestras reservas en este caso creo que era Estados Unidos, bueno, estaba expresado en dólares, que esas reservas se incrementan. Si recordáis, las reservas están en la balanza por cuenta financiera y en concreto en la partida de reservas que estaría por aquí abajo. O sea, lo suyo sería poner por aquí reservas e ir anotando todas las reservas. Pero porque no sabemos cuánto nos va a ocupar cada cosa, pues lo vamos a ir anotando línea a línea. Así que pondríamos reservas. En concreto, la reserva siempre es un activo, así que siempre va a estar en variación neta de activo. Como en este caso es una entrada de reservas, entrará con signo de positivo. Recordad que esta columna es cuando lo que estamos obteniendo son más, en este caso, activos. Y aquí sería pagos. ¿Vale? No lo he dicho, estos son ingresos.
son pagos. En el caso de la cuenta financiera, aparición neta de pasivos, que supone la entrada de capital, aparición neta de activos, que supone la salida de capital o las reservas. En este caso sería un incremento de reservas por un importe de 500 unidades. La otra parte nos dice que se financia, es decir, les concedemos un préstamo. Cuando está financiada es que no nos lo han pagado. Les estamos ofreciendo una línea de crédito. Entraría, pues no es en una inversión directa, porque no es la adquisición de ninguna empresa ni gran parte. No es tampoco inversión en cartera, porque no estamos hablando de acciones. No son reservas, porque las reservas ya las hemos tenido en cuenta. Serían otras inversiones, así que pondríamos otras inversiones. En concreto, le estamos concediendo un crédito, así que en el fondo es como adquirir un activo, un derecho a cobrar el crédito que estamos dando. Para el otro agente será un pasivo, para nosotros es un activo. Así que pondríamos aquí estos 500. Vamos a ir ya viendo el saldo correspondiente. Aquí sería, para obtener el saldo es ingresos menos pagos, así que signo positivo 1000. Y en este caso igual, variación neta de pasivos menos variación neta de activos. 0 menos 500 menos 500. Igualmente 0 menos 500 menos 500. Si veis, si sumáramos el saldo total, la columna de saldos, 1000 menos 500 menos 500 sería 0. Eso es que lo estamos haciendo bien. Siguiente operación. La siguiente operación corresponde a turistas que vienen de fuera y se gastan dentro de España 1000 dólares. Es decir, en este caso daría igual porque el tipo de cambio es 1,1, así que 1000 euros. Si os dais cuenta, esto es una exportación. La diferencia de los bienes y los servicios es que mientras que el bien viaja físicamente al exterior, el servicio no tiene por qué. Un bien, cuando exportamos algo, sí que lo enviamos vía pues carretera, o tren, o aire, o mar, pero un servicio no tiene por qué ser así. El servicio muchas veces se da dentro del propio país y en concreto el turístico inevitablemente se da dentro del país. Es el turista el que se mueve. No obstante, el que provee el servicio, en este caso es España, el que lo recibe es un agente de fuera, por lo tanto es una exportación de un servicio, independientemente de donde se realice. Estaríamos, por lo tanto, otra vez en la balanza por cuenta corriente. Sería una exportación, así que seguimos dentro de exportaciones, es un ingreso dado que nosotros la exportamos. Si por el contrario lo estuviésemos importando, es decir, estuviésemos consumiendo el sector servicios de otro país, sería en pagos. Como no nos dicen nada de la forma de pagos, hay que suponer que se está pagando en efectivo, así que sería dentro de reservas, voy a ponerlo por aquí otra vez, reservas. Estas se ven incrementadas en 1000. Entraría sumando. Fijaros, 1000 menos 0 es 1000. 0 menos 1000 menos 1000. ¿Vale? No sé si me va a tocar borrar algo, pero bueno. De momento seguimos en el siguiente caso. En el siguiente caso tenemos un banco holandés que está realizando un préstamo hacia España, hacia otro banco español, no lo recuerdo. ¿Qué será eso? Eso ya no entraría dentro de la balanza corriente ni dentro de la balanza comercial. Un préstamo es un activo financiero, así que estaríamos en la cuenta financiera. No es la adquisición de una empresa, no es la adquisición de acciones, por lo tanto será otras inversiones. Pondríamos otras, no me pinta bien, otras inversiones. En concreto, ¿qué es lo que estamos observando? Cuando nos dan un préstamo, en el fondo lo que estamos adquiriendo no es un derecho, es todo lo contrario, es una obligación. Así que lo que se ve incrementado es nuestro pasivo. Era de 5.000. Así que en este caso iríamos a esta columna 5. Todo pasivo nuevo supone más liquidez, es la entrada de reservas. Así que la contrapartida de esta operación es un incremento de las reservas de 5.000. Así que debajo voy a poner reservas que se incrementan en 5.000. El saldo, pues por aquí tendríamos 5.000
y por aquí tendríamos menos 5.000. Vamos al siguiente caso. En el siguiente caso tenemos una venta que realiza España de ropa de diseño a Francia. Eso es una exportación de un bien. Así que sería la cuenta corriente. Seguimos en exportaciones y era creo de 5.000, si no me equivoco, o de 2.000. Esto sería 5.000. Como no nos dicen cómo se paga, es de suponer que se está pagando de forma efectiva. Así que sería en reservas, estas reservas se incrementarían, perdonad, las reservas son activos, así que siempre aquí, 5.000. Entrarían aquí restando, aquí sumando. Si os vais dando cuenta, el saldo total va a ser 0, ¿vale? Así que voy a borrar para la siguiente operación porque no tengo más hueco, pero vosotros lo seguís conservando. Y cuando suméis totalmente el saldo, os tiene que dar eso, que es 0. Y eso significará que habéis hecho todas las operaciones bien. O podéis ir viendo operación a operación, viendo cómo se van cancelando. Y la última operación es un accionista español que está comprando acciones de un banco alemán. En concreto es por un importe de unos 50.000 euros. Realmente no está comprando todo el banco, sí que es verdad que es una cuantía grande, pero vamos a suponer que es relativamente pequeña y por lo tanto será una inversión en cartera. Así que vendríamos en nuestra cuenta financiera, inversiones en cartera, lo pondríamos de forma completa. Está adquiriéndolas, es decir, está adquiriendo el derecho sobre esas acciones. Sería una variación neta de activos positiva y eran de 50.000, si no recuerdo mal. Fijaros, el saldo de esto ya nos da un valor negativo, menos 50.000. ¿Cómo lo paga? Pues nos comentan que parte lo financia y otra parte lo pagará por lo tanto en efectivo. La parte que financia pues es a través de un préstamo que consigue de un banco francés. ¿Qué es un préstamo? Pues sería otra inversión, ¿no? Pondríamos aquí otras inversiones. Otras inversiones. Cuando nos financian, cuando nos dan un préstamo, de fondo lo que estamos adquiriendo es una obligación, es decir, se incrementan nuestros pasivos. Entran fondos, ¿no? Tener un préstamo es que te dan dinero en el corto plazo, así que pondríamos una variación neta de pasivos de 25.000. Y el resto no se financia, por lo tanto se paga en efectivo. Eso se hace tirando de reservas. Así que aquí pondríamos reservas. Y en concreto esas reservas, que son un activo siempre, se van a reducir, ¿no? Disminuyen. Menos 25.000. Vamos a ir viendo lo que nos queda por aquí. Por aquí nos queda 25.000 positivos, que pondríamos aquí, 25.000. Que 25.000 menos 0 es 25.000. Y luego tendríamos 0 menos 25.000. Así que pasa con signo positivo. 25.000. Si lo sumáis, 0 igualmente. Así que ya habríamos completado este ejercicio.